por si pudieran ir por esos lares. No sé si hay algún otro comentario o ya mero vamos a ir a entrar. Bueno, empecemos, si quieren, de una vez comentando qué trató el día anterior. ¿Hasta dónde llegamos con lo de la presentación de Dussel? ¿Recuerdan algo? No. Daniela, como siempre, Daniela muy participativa, qué bueno. Gracias, Carlos. Yo recuerdo que hablamos de los Tlamatini, que eran los que saben las cosas, ¿verdad? Y hablamos sobre los núcleos éticos, de que cada cultura tenía un núcleo ético, ¿verdad? Éticos, míticos, lo plantea uno que se llamaba Paul Ricoeur, que era un filósofo, pero nosotros le agregamos ético, mítico, ontológico, en el sentido del deber, del ser como tal. O sea que cada pueblo también tenía la idea de cómo deben de ser tanto sus miembros como el mismo pueblo, y que en alguna medida estaríamos ampliando un poquito esa visión, pero sí estamos en el tema, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, ya casi ya vemos. 2, 4, 6, 8, 24, 5, 20, casi 30. Bueno, hay pocos todavía, pero todavía terminamos un poquito más. ¿Qué más vimos? Si quiere, nos cuenta más Daniela o alguien más. No. Solo porque después tengo que estar regresando a la parte, ¿no? Habíamos dicho hasta cierta forma también habíamos hablado un poquito sobre, creo que ustedes deben de buscarse dentro de sus palabras para glosario. Ya nos siguen entrando, vamos a ver. Bueno, antes de entrar propiamente en materia, solo para volverles a contar que ahí están, ustedes ya vieron la presentación de los presocráticos y la presentación que hoy vamos a terminar de ver, que fue de las primeras con las que iniciamos, que se complementa con lo que acaban de leer ustedes, de la de Dussel, el documento que va a entrar para el examen. El examen básicamente tiene que ser preguntas cerradas y es lamentable, como decía, porque en filosofía se espera que la gente tenga un criterio un poquito más amplio y que se pueda debatir, pero por el número que somos es un poco prácticamente imposible que les tuviera que dejar. O sea, solo con 1 minuto cada uno se nos va el periodo y en 1 minuto creo que no pudiéramos explorar la riqueza de los pensamientos que ustedes puedan tener. Entonces vamos a caer desgraciadamente en algunos datos de otros, ¿verdad? Se supone y se espera que ustedes vayan creando obviamente un criterio cada vez más amplio y más crítico no solo sobre lo que es la filosofía, que se apropien de la filosofía, que no es realmente es un saber humano, que no necesariamente es para los que tengan el cartón de filósofos o de filósofas, sino que obviamente implica que es de apropiárselo, ¿verdad? O sea, es de involucrarse y que es un saber que todos los seres humanos practicamos, ¿sí? Entonces, de igual manera, yo les pido a ustedes normalmente que tienen que leer más, que tienen que estudiar más, pero también hagan poesía, hagan un tipo de arte. Es importante también para, como uno, recuperar la humanidad cuando tiene que trabajar a veces en actividades que a veces no son necesariamente muy enriquecedoras, ¿verdad? Entonces es necesario recuperar esa misma humanidad por medio de las artes, ¿verdad? Por eso les planteaba yo ser crítico todo el tiempo, ¿verdad? Entonces incluye, por supuesto, a que sean críticos hacia el curso, hacia mi persona y obviamente hacia todo, pues, o sea, no se debe de
aceptar muchas cosas por puras verdades, por dogmas, sino que deben de ser debatidas, deben ser consensuadas, deben de hacerse en una forma de un diálogo permanente, de debate. Por eso es importante que ustedes participen y que no solo me den la razón en alguna medida con sus silencios, sino que también pudiéramos en alguna medida ir debatiendo algunos principios, como por ejemplo, que a veces, no siempre, pero la mayoría de religiones son opresivas en cuanto son restrictivas, en cuanto tienen unas formas que no necesariamente son debatibles, sino que son dogmas, ¿no? Y que, como volviendo a decirles, recordemos que principalmente si ustedes van a estar a un nivel de ejercicio propiamente de las relaciones internacionales, de la misma política y por ende también de la sociología, no solo esas, pero es importante no dar por sentado que nosotros estamos bien y que los demás están mal, ¿verdad? Entonces, permanentemente tenemos que hacer ese repaso de que cada quien está formado con ciertas o deformado con ciertas tradiciones culturales, formas de pensar, formas de sentir, formas de actuar, formas de ver el mundo o sentipensar, como habíamos dicho nosotros, que en alguna medida, en gran medida, nos condicionan al tipo de lo que somos. Somos productos históricos, también lo hemos visto, pero como ya no hay más, creo que ahorita sí bajó la velocidad de entrada, vamos a volver a la presentación. Imagino que los demás compañeros están en sus en otras actividades de estudiar para otros exámenes. Entonces, vamos a... nos quedamos en esta, no sé si se recordarán. ¿Sí? Hablábamos cómo a veces el ser humano en la parte simbólica, los símbolos muchas veces aglutinan esas formas de pensar, sentir y actuar, ¿verdad? Y habíamos dicho, ¿se acuerdan desde aquel primer triángulo que vimos? Que también se maneja muchas veces el mito como una parte teórica, discursiva, o sea, tiene un relato, el mito, tiene una parte propiamente que es más, hasta cierta forma, el propio símbolo en el ejercicio, desde el sentir, desde lo que significa, de cómo lo percibimos, y también implica ciertas acciones, ciertas formas de actuar o de cierta forma de practicar. Entonces el mito, el rito y el mito, el rito y el símbolo son momentos en los cuales también, como decíamos, se manifiestan, ¿no? Entonces, uno de ellos, como decíamos, uno más famoso que pudiéramos plantear es una cruz, que la cruz que para muchos pueblos ha existido, incluso obviamente para los egipcios. Hay una cruz que significa hasta cierta forma una unión de 4 ángulos, pero que cada pueblo en algún momento le va a dar su significado, y de esa cuenta aparece en la India, aparece en Egipto, aparece para los cristianos, aparece para los pueblos mayas en Mesoamérica, que también como tal, pero como decíamos, con diferentes interpretaciones. Pero diríamos, ese símbolo tiene un mito, como un relato, que cómo lo va a entender cada pueblo, y por supuesto ciertas prácticas que se deben de hacer con respecto a ella, o sea, que plantea hasta cierta forma ciertas formas de cómo ser, ciertas formas de cómo actuar, etcétera, ¿sí? De esa cuenta decíamos, el símbolo del ojo de Horus hace una síntesis de los sentidos, pero que también mencionábamos, nos recuerda hasta cierta forma cómo se van construyendo un Dios omnipresente o omnisentiente en todos los aspectos, ¿no? De ahí habíamos hablado, aunque de otra forma más general, cómo la fe, la esperanza y la caridad cristiana se pudieran entrar también en esa lógica que habíamos hablado. La fe como una parte de un relato, en este caso logos, o sea, un pensar desde la fe, un sentir desde la esperanza y una caridad que implicaría
también una praxis social, una forma de actuar. En este caso, en algunos pueblos, y lo habíamos mencionado también, aparece, y en algunas tradiciones también cristianas, como ese ver el corazón y en las manos, o sea, cómo debe de entrar hasta cierta forma el ser humano en esa misma fe, esperanza y caridad, que ya habíamos hablado, ese pensar, sentir y actuar, que es una dimensión que como habíamos mencionado, es más integral que solo quedarse en la visión logocéntrica, o sea, de la sola razón que Occidente pretende, pero que, como mencionábamos, no solo es esa la que debiéramos de manifestar. Cuando hayan preguntas, comentarios, háganme. Ay, me trato de otros. Vamos admitiendo a nuevos. Volvemos a plantear la necesidad de... Carlos, disculpe una consulta. Todas las consultas ahorita, dale como querrás. ¿Se podría decir entonces que la creación de una deidad es en base a la necesidad del hombre de tener una razón? Sí, en alguna medida. Hay un planteamiento, por ejemplo, yo les recuerdo, hay un libro muy pequeño y que sería bueno que todos por formación lo pudiéramos leer, se llama El malestar en la cultura, que hace Sigmund Freud, que es como habíamos mencionado, un tipo de la psicología más analítica o psicodinámica, pudiéramos plantearlo, y es el que se plantea, valga la redundancia, esta parte del inconsciente, etcétera. Entonces él hace un recorrido y da cuenta cómo el sentido de la culpa se va a manejar también en formar las deidades, que a la vez que es culpa, también es una idealización de ciertas características que todos los pueblos en alguna medida, unos más, otros menos, han ido haciendo. De esa cuenta pudiéramos decir que las explicaciones que decíamos la vez pasada, a veces van a aparecer como en algún animal la fuerza totémica, si se quiere. Esto es un poquito más amplio, pero bueno, voy a tratar de ser breve. ¿Se acuerdan del relato de José, el soñador, en la tradición judaica? Que por cierto hay varios pueblos que también la tenían antes que los judíos, también los sumerios, etcétera, pero que el relato básicamente dice que había un soñador que interpretaba en Egipto los sueños y que planteaba lo de las 7 años de sequía, 7 años de abundancia, etcétera, las vacas flacas y vacas gordas, pero lo que ahí básicamente está diciendo es que va a haber una sequía y que había que almacenar grandes cantidades de trigo, ¿verdad? Entonces imagínense, trigo para 7 años implicaba una gran estructura, un gran trabajo para poder construir grandes silos de almacenaje y que no se les metieran los ratones. Recuerden ustedes que el ratón es un enemigo, obviamente, de las cosechas, y que las ratas, en términos generales, habían que, esto lo hago muchas veces cuando hablo de este tema un poquito más despacio y les pregunto, pero esta vez por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, y de una vez voy a plantear el tema, ¿no? Entonces, lo que básicamente comen, ¿quiénes se comen a los ratones? Pensemos solo alguien que me diga rápidamente. ¿Qué animales comen ratones? Los gatos. Gatos. ¿Qué más? Las serpientes. Serpientes, sí. ¿Qué más? ¿Algunas ¿Aves? aves? ¿Perros? ¿Perdón? ¿Algunas aves? Algunas aves, principalmente halcones, etcétera, y sí, rapaces. Y los coyotes, ¿verdad? Sí. Coyotes, chacales y demás que entrarían. Entonces, si ustedes ven, estos básicamente aparecen como formas de dioses en el antiguo Egipto, no porque los sacerdotes fueran un poquito
con una mala imaginación o algo así medio macabra o muy tontos, sino que se dieron cuenta que antes la gente los mataba a estos animales para comérselos o por deporte, etcétera. Entonces, una de las formas es volverlos dioses, lo que llamaríamos totemizarlos, o sea, volverlos tótem en cuanto se vuelven sagrados, ¿sí? Y tabú, que le cae el tabú, que es una maldición, básicamente, pues en resumen, en unas prácticas prohibidas, en este caso, es a destruirlos. Entonces, se vuelven dioses estos animales porque tienen un fin económico que es comerse a las ratas, evitar que hayan ratas y que por ende hay un mejor control de los granos. Entonces, si no lo hacen, obviamente tendrían estos problemas. Pasa algo similar aquí también, en América, en Mesoamérica, en lo que estamos cercanos, con las serpientes, el can, y los balam, que son los, en términos generales, todos los felinos que entran dentro de la cosmocentipensar maya o mesoamericano, que se vuelven también deidades, ¿verdad? Aparte de su fortaleza y otras cualidades que tienen, van a cuidar hasta cierta forma de que los cultivos no sean atacados por animales, que en este caso principalmente roedores, que son los que consumen los granos. Entonces, tiene un fin económico, aparentemente, esta parte que es lo que mencionábamos, una forma de deificar o hacer dioses ciertos planteamientos. Por eso también vamos a ver que hay la utilidad que puedan tener ciertos animales en ciertos espacios van a valorarse más cada pueblo, ciertas figuras, en este caso, como mencionábamos, de animales, como decíamos, tanto por su fuerza como por su utilidad en la cosmovisión, ¿verdad? ¿Sí? Seguimos. Voy un poquito rápido para ver si aunque hoy creo que tenemos un poquito más de tiempo, pero vamos a ver cuánto nos queda después para discutir. Decíamos, así como ya habíamos hablado, la diferencia entre cristianismo y cristiandad, que ya lo habíamos mencionado, la lógica vertical u horizontal que pudiera darse, una lógica vertical con una deidad que por la mayoría de los pueblos la han planteado hacia arriba. Recuerden que cuando no había luz, en este caso, parte de la distracción o parte de que todos los días uno terminaba de ver si no había nubes, ver las estrellas. Entonces, la relación con las estrellas es muy importante y hasta relativamente hace poco entra la arqueología, pero que es arqueología con fundamentos astronómicos, ¿verdad? Entonces, esa geoastronomía implica esa relación que van teniendo las estrellas con construcciones, con otras orientaciones que van a darse en la Tierra. Entonces vamos a encontrar, como mencionaba la vez pasada, en el Tihuantinsuyo, que es la parte de los pueblos incas, por ejemplo, para mencionarlo, que sí copian hasta cierta forma la relación con las estrellas, los puntos en que están, y la equidistancia hasta cierta forma de ciertas ciudades se van a construir también eso, o sea, como hacer la relación cielo-tierra. O por supuesto ahora se sabe que hay unas variaciones porque también hace miles de años no estaban los astros donde están actualmente. O sea, recordemos que el universo se va expandiendo también a aproximadamente 35,000 kilómetros por segundo. Es una cantidad para nosotros bastante grande, pero pequeña en cuanto al universo, pero con los miles de años de los que ha estado la relación con las ciudades, se nota que sí hay un desfase, ¿verdad? De ahí también mencionaba esa relación horizontal, que si la queremos recuperar la idea de una cruz, implica también una horizontalidad que implica una relación social, así como puede haber una relación vertical individual, también hay una relación social con nosotros, ¿no? De esa cuenta, decíamos que también tiene simbología la ceiba, que va a ser, que comunica diversos planos, ¿verdad? El plano terrenal o subterráneo con el plano celestial y por supuesto los brazos, que como que fuera esa misma cruz, ¿verdad? Entonces la cruz que aparece muchas veces también aparece en simbología maya como es la ceiba. Entonces los españoles cuando vienen dicen, estos son cristianos porque tienen una cruz, ¿verdad? Pero obviamente no entendían esa misma dimensión.
Pero es, como volvíamos a decir, es un tema bastante amplio de la simbología, ¿no? También, volviendo ya, otras características que son mitos en parte que pueden ser los mitos para liberar o para oprimir, es de entender que también, decíamos, hay una práctica en casi todos los pueblos mesoamericanos y tanto desde los inuit, que son los esquimales del norte, hacia los patagones, en este caso mapuches, en el sur del continente, y vamos a encontrar que tienen esa relación de la idea del servir, el servicio como tal hacia la comunidad. Nosotros tenemos el ejemplo claro en que los cofrades, por ejemplo, para ser cofrade necesita, aparte de cierta edad, una cantidad de años de servicio a la comunidad. Entonces hay un reconocimiento que se les da a las personas que sirven a su misma comunidad, ¿sí? Y que aparece, obviamente, como ya habíamos mencionado, en los relatos cristianos, el lavarle los pies a los discípulos, o sea, el que sirva realmente, y que después se va a llamar con el planteamiento griego principalmente, recordemos que era griego Paulo en Tarso, que va a hacer esa síntesis de la filosofía estoica, que después vamos a ver un poquito sobre ellos, que ustedes tal vez ya vieron algo por ahí, con el cristianismo, y va a hacer esa parte de incluirlo, pero que la diaconía o el diáconos, que es una parte de eso, como mencionábamos, va a estar ligado al servicio. Y si lo vamos a extrapolar hacia una nueva política, la nueva política debe ser eso, o sea, no es como los representantes que nosotros tenemos en todos los espacios, o sea, en la misma escuela, en los mismos alcaldes, en los mismos diputados, en los mismos presidentes, etcétera, o a nivel mundial, en los cuales se creen que son ellos la sede del poder, se creen ellos que son los que están para mandar, que se vuelven emperadores por cada cierto tiempo y que la gente está para servirles a ellos. Pero en esta lógica es al revés. Realmente deben ser el servidor público, por eso mismo, servir a la comunidad. Creo que alguien quiere entrar. Sí, Elsa Rubí. Bueno, vamos a seguir. Vuelvo acá. Entonces decíamos, de igual manera, la idea de la ley, que no es un criterio de justicia, como decíamos la vez pasada, la ley no es un criterio ni de verdad ni de justicia. Y alguna gente cree en esa forma lo que llamamos la palabra fetiche, que les decía que también la incluyeran en su glosario, porque es una forma que nos va a servir, aunque tiene varios significados, nos sirve para decir una deificación, o sea, es hacer Dios a ciertas cosas que son producto humano, ¿sí? La ley, por ejemplo, es un producto humano, pero la gente lo hace como que fuera Dios, ¿verdad? Por eso les decíamos la vez pasada que creer que eso de que la ley es tan sagrada que ni Dios pudiera cambiarla, eso es algo ridículo. De igual manera, creer que la ley es tan encima de los seres humanos y que nadie es superior a la ley es parte de una forma de decir, una forma de alienación, en cuanto sabemos que es el pueblo el que hace la ley y las va a ir cambiando de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Entonces el soberano es el pueblo y la puede y la debe cambiar cuando cree, ¿sí? Entonces, pero ya Pablo nos decía en este sentido una crítica a eso, a volver a la ley como Dios, ¿verdad? Algunos de los sacerdotes creían eso, o sea, como parte de esa superioridad, ¿verdad? Entonces él decía, no, la ley no es justa porque en este caso la ley mató a un justo. Y era en este caso, o sea, al haber asesinado al Jesús histórico, estaría la ley incumpliéndose, la ley estaría mala. Entonces, por lo tanto, no es sagrada la ley, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza una forma crítica, disruptiva, que está planteando, ahí sí que un planteamiento crítico, ético, político, social, que como tal. Es igual que cuando se dice que la ley fue hecha para el humano y no el humano para la ley. O sea, eso ya lo planteaba ese mismo relato del Jesús histórico y después le va a caer a él en este sentido cuando él lo asesina, ¿no? Entonces, él ya planteaba eso, que no fueran hipócritas, porque si en un domingo fuera necesario salvar una vida, hay que hacerlo, pues, o sea, no es el sabbat
o en este caso el domingo, no es ese día que se vuelve sagrado como tal, ¿va? Sino que la vida es superior, la vida es sagrada, la vida es la que hay que preservar, ¿va? Por eso decía rescatar una vida en sábado. Esto del papel de la mujer también es ya rompiendo estos anteriores, el papel de la mujer en la historia es importante también ver cómo se ha ido creando mitos en los cuales se plantea que Dios es un hombre, no una mujer, ¿va? En algunos otros pueblos plantea una mujer como Dios, ¿verdad? En otros espacios también se plantea que seres asexuados como la idea de Dios. Creo que alguien más iba a entrar, ¿no? Entonces es importante ver esos planteamientos también, ¿verdad? Ya habíamos hablado esta reflexión que es bastante profunda, yo les había indicado que lo buscaran, no sé si alguien lo buscó y lo encontró, y si me lo pudiera después nos los pudiera compartir. También el Eclesiástico 34:18, no solo este 22, pero para Marx decíamos, este es el verdadero pecado original: matar al prójimo quien le quita el sustento y derrama sangre quien priva de su salario al jornalero. Es decir, al trabajador no pagarle un salario justo, esa es una forma de asesinato, esa es una forma de pecado como tal, ¿verdad? Entonces, es un tema que para más interesante. En el 18, básicamente está diciendo que utilizar para dar ofrendas a Dios algo que ha sido de un robo, ese es como matar al hijo de frente de los padres, ¿no? Es algo grueso lo que está planteando este eclesiástico, porque en este caso entra en crisis y principalmente una toma de conciencia a Fray Bartolomé de las Casas, que él administraba, en este caso, el sacramento de la Eucaristía, y entonces él decía, para poder dar esa ejemplificación simbólica de dar el pan como una ofrenda, pero también dar el pan como el cuerpo de Cristo, y entraba en contradicción, porque decía, si este pan fue producido por la destrucción, por la muerte de trabajadores, en este caso de pueblos indígenas, o sea, darlo, si ha sido de un robo, de dar una ofrenda de que ha sido un robo, es una blasfemia, pues, o sea, es en contrario a los principios. Entonces él dice, no, esto es incorrecto, yo no puedo ser parte cómplice de esto, y se sale de la iglesia, al menos de esa parte de lo que le llamamos de dar misa, ¿verdad? Entonces se va criticando eso, ¿no? Y que, por cierto, intentos de matarlo y demás, se va a España y se dedica principalmente a hacer una reflexión crítica, ¿verdad? Vamos a ver, Andrea de León. Andrea de León ahí trata de ponerse al día. Bueno, volviendo, estábamos acá. Entonces decían, uy, creo que alguien más tengo otra vez. Sí, dos comentarios también. Grecia, algo tarde, más vale tarde que más tarde. Entonces, peor llegar demasiado, pero siempre es bueno llegar. Decíamos entonces con esta frase, ¿verdad? Que para gente, algunos decían, bueno, Marx está fumado cuando dice esto, pero realmente Marx estaba siendo muy buen teólogo, crítico al plantear desde los mismos instrumentos, aunque esto, decíamos, era previo esto estamos hablando de 700 años antes del nacimiento del Jesús histórico de nuestra era, ya se planteaba en el Ben Sirá, que es el libro con el que se formaban los rabinos, pero que después de eso, en un libro que solo la Iglesia Católica tiene, que es el Eclesiástico, aparece tanto en la Biblia de Jerusalén como en la Biblia latinoamericana esta parte. En la Reina Valera no aparece, ¿verdad? Sí, pero volviéndolo a mencionar. Otro de los elementos es que también tenemos que ir desvirtuando ciertas formas como nos las van contando, ¿no? Entonces nos van contando muchas veces cómo surge la misma Europa, que no va a reconocer principios que por cierto, que como ya estaba en la lectura y que después vamos a ver, la misma tradición árabe, y en este caso más general diríamos musulmana,
plantea cómo las formas como se va contando la historia también, cómo tiende a amañarse. Creo que alguien más. Sí. Mauro Morales. De igual manera, volvemos a repetir, más vale tarde que más tarde. Trata de ponerte al día. Decíamos, entonces, se van a inventar principalmente lo que le llamamos los románticos alemanes, se van a inventar, buscar un origen donde hay más blancos, o sea, para justificarse a ellos de que son superiores, que va a ser la etnia superior y dominante desde el 1800 aproximadamente, inicio del 1800, que va a subalternizar el resto del mundo, porque para ellos también los españoles era África, era degradante, pero el norte de Europa es el que va a inventarse este mito de que son blancos los griegos, ¿verdad? Y entonces no van a reconocer, como vuelvo a decirles, como estos mismos musulmanes ya habían, y como lo dice el texto, ya habían hecho esa síntesis de muchas de las ideas de Platón y Aristóteles, y las habían vuelto prácticamente de uso común para su filosofía. Pero este señor, Martin Bernal, que está acá, él es el que va a demostrar formas arqueológicas y lingüísticas. Entonces va haciendo un recorrido de ciertas palabras, y entre esas, como mencionábamos, la palabra demos no es pueblo, no es griega, sino ese demos es aldea en egipcio, ¿verdad? Que va a ser una de las Egipta, o sea, copto, o sea, esa palabra que también vienen obviamente desde ese Egipto, van a plantear la idea de demos como aldea, pero que básicamente entonces hasta el origen de esa misma democracia griega ya estaba planteada por los egipcios, ¿no? De igual manera, la idea de democracia, después vamos a hablar un poquito, si nos da tiempo, cómo la idea de democracia también estaba presente en América, ¿verdad? Pero volviendo, entonces está en el libro Atenea Negra, si está en la red, si alguien después lo quiere, se le podemos buscar para que se lo quisiera leer, es bastante extenso, pero él, como les decía, busca y encuentra las formas desde palabras, etcétera, lingüísticamente, y por supuesto vean ustedes, aquí hay una muestra de algunas figuras arqueológicas que demuestran lo moreno, o sea, nos la han pintado muchas veces blancas a algunas de las que serían en este caso de las sacerdotisas o faraones en Egipto, pero básicamente eran morenos, ¿verdad? Entonces es un tema interesante como tal, por si alguien quiere ampliar ahí. De Grecia tenemos, solo voy a ver si hay alguien más o no, hoy sí, vamos bien. De Grecia tenemos entonces algunos elementos, como esa misma idea que más que eurocentrismo diríamos es el helenocentrismo, pero ese helenocentrismo que ya habíamos mencionado, se vuelven helenos realmente cuando las ciudades-estado entran desde el control de Alejandro, ¿verdad? O sea, cuando Alejandro se vuelve prácticamente el conquistador de todo el Mediterráneo. Y por supuesto expande las fronteras, etcétera, y que logra derrotar al gran imperio que era el persa. O sea, los persas estuvieron durante mucho tiempo el control del Mediterráneo. Les costó con los griegos, y hay muchos, la misma película de 300, etcétera, cuando sale Jerjes II, el bello que decían ellos, al final de cuentas, para poder conquistar toda esta parte, soborna, o sea, utiliza las riquezas para poder, ya que no, militarmente estaban mejor formados tanto los espartanos como los atenienses en la guerra, ¿no? Digamos Corinto y otras ciudades-estado, que a la hora de pelearlas, él se dio cuenta que ya lo habían intentado anteriores, el mismo Darío, el mismo
Ciro, y habían intentado hacer el control de todo el Mediterráneo, Chipre y por supuesto las islas griegas, pero que no habían podido, y una de las formas fue más fácil, era con todos los recursos que tenían ellos, era sobornarlos. Pero de ahí tenemos entonces esa idea de lo helenocéntrico que nos viene por supuesto desde Europa, pero también un tipo de androcentrismo, en este caso un tipo, no pudiéramos llamarlo propiamente patriarcado o en lo propiamente individual, que diríamos machista. Recordemos que el patriarcado ya es como sistema y el machismo ya sería un poco más particular. Una forma de decirlo sería ese androcentrismo, en cuanto también va ligado a que solo los de la polis, solo los ciudadanos, en este caso eran los que podían tener el control, y todo el resto, hasta cierta forma, como hemos mencionado, estaban en una inferioridad, o sea, tanto los extranjeros, tanto las mujeres, tanto los niños, etcétera, que eran de segunda, ¿verdad? Entonces no era tanto la democracia como no la plantea. Siempre fue también fue una sociedad esclavista, por más que tiene elementos interesantes sobre la ética. Aristóteles y los famosos no entraban, obviamente el esclavismo era una práctica, no cuestionan ellos esa parte esclavista, sí lo hace en este caso Epicuro, que como ya habíamos mencionado es un caso especial. Pero aquí puse una palabra mal, aquí tienen que corregirla ustedes y ponen sofistas. Aquí ahorita me costaría, pero sí, sofiastas puse aquí, pero los sofistas eran, como habíamos mencionado, los que eran mercaderes del conocimiento, tenían universidades ambulantes, tenían formas de, entre otras, por decir, el método de aprender a hablar en público, como diríamos a lo Dale Carnegie, que sería como una forma de decir que era muy importante hablar en público, y de esa cuenta que les va a cuestionar Sócrates hasta cierta forma si era más importante hablar bien para una defensa o buscar la verdad. Y supuestamente cuando lo matan, antes de que lo maten, en su discurso él habla precisamente de eso, que ellos sabían más que un buen discurso se debía de buscar la verdad. Y muchas veces para nuestro presente diríamos que muchos abogados, o sea, lo que les interesa es ganar y no que se llegue a construir realmente la verdad como tal. Entonces ese es otro de los planteamientos, y estas universidades ambulantes, como decíamos, van a estar en cierta forma. Algunos los quieren salvar en el sentido de decir, sí, no había la posibilidad como los otros, en este caso ya establecidas y protegidas por el Estado, como sería esta es una contraargumentación hacia los de la academia y a los del liceo, que eran, como decíamos, universidades estables, permanentes, fuertes, protegidas por el Estado. En cambio, a veces los sofistas tenían que andar, como decíamos, de forma ambulante, prestando sus servicios a quien le pudiera pagar, ¿sí? Entonces tiene ventajas y desventajas, tiene puntos a favor y puntos en contra. Entonces se ve muchas veces a estos presocráticos como disruptores, que a veces llegan en un momento y amplían conocimientos, pero que también en un momento la lógica oficial no los va a querer. De esa cuenta hasta el mismo Heráclito y demás, y también el mismo Protágoras y hasta el mismo algunos otros que veían que eran bárbaros, hasta cierta forma. Todos los de afuera son bárbaros. Entonces el centro es lo verdaderamente democrático, como decía el mismo Parménides, decía, el ser es y el no ser no es, o sea, los de afuera son bárbaros. Aquí también otro error, es materialismo, Aristóteles y Platón, desde el materialismo racionalista y un racionalismo idealista, ambos tienen un criterio desde la razón, pero Aristóteles más desde lo material y Platón un poco más desde lo ideal. Ustedes si algún momento lo ven, y yo creo que no sé si está en alguna de las diapositivas que pusimos, pero básicamente cuando ven un cuadro de renacentista donde está apuntando hacia arriba, va hablando Platón y va con el dedo hacia arriba, y en cambio va Aristóteles y está señalando hacia abajo.
uno está diciendo hasta cierta forma el ideal, el mundo de las ideas, el topos Uranus, y el otro está diciendo no, lo material, la materialidad. Incluso de ahí viene esa frase que ustedes vieron ya en el libro, donde dice que Aristóteles dice, soy amigo o discípulo de Platón, pero soy más amigo, amo más la verdad. Entonces, dando a entender que criticaba los planteamientos de su maestro, pero obviamente él tenía otra visión, ¿verdad? Amílcar, ¿qué pasó? Algo tarde. Pero bueno, todavía hay tiempo. Híjole, estábamos en... Sí, el ser como un ideal, o sea, el deber ser, como habíamos mencionado, el ser del ser, que es la filosofía primera, y habíamos hablado, una filosofía primera es la que va a verse a sí misma como un objeto de estudio y estudiarse a sí misma. O sea, diríamos una sociología primera sería verse a sí mismo. Una política primera sería examinarse a sí mismo o sus fundamentos. Por eso es que algunos autores hablan que la política primera también va ligada a la ética, porque realmente el fundamento de la política, si entendemos como la entendemos desde servicio, ya ahí ya está presente una ética. Y es principalmente el incrementar, fomentar el bienestar de toda la comunidad y de todos los seres vivos, ¿sí? Ampliar las condiciones de vida, ampliar las formas en que pueda existir la vida, ¿sí? Entonces ese sería un fin que también tendría la economía, o sea, la economía como la política debe de buscar incrementar la calidad de vida de todos, ¿sí? Entonces es otro tema. Entonces decíamos, ahí estaríamos hablando unos fundamentos cuando hablamos de filosofía primera que van ligados sobre sí misma. El cuerpo, otra de las ideas que tenemos de Grecia, aquí esta es un poquito negativa en cuanto a lo malo, pero no negativo. Aquí me corrijo, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de negativo en ciencias sociales, estamos diciendo lo ausente, ¿eh? Y cuando hablamos de negativo en otros campos, estamos hablando tal vez de lo malo, ¿sí? Entonces yo por eso me corrijo. Entonces debiera haber dicho tal vez una forma impropia o errónea de entenderlo, como lo entendían los griegos, era que el cuerpo es el origen del mal, y se lo van a plantear al cristianismo, y como mencionábamos, por eso es que la idea del alma entra a ser problemática, porque a la idea que se crea que hay un cuerpo y un alma separados y que uno en un momento, si se daña uno no se daña el otro, o sea, dañarle el cuerpo a alguien no es malo, o sea, explotar a alguien no es malo, torturar a una mujer o un hombre, dañarlo físicamente no es malo porque el alma no se toca. Entonces la Inquisición va a ser parte de eso, ¿no? Pero decíamos, el cuerpo del corazón para arriba es virtudes, o sea, es lo bueno, y lo para abajo es la parte de los humores, la parte sucia, la parte visceral, la parte de segunda, o sea, la animalidad. Entonces el origen del mal, el cuerpo de por sí también es el origen del mal, con esas apetencias que tiene de querer saciarse los deseos, más la sexualidad y demás. O sea, verlo como malo ya es parte de esa misma lógica, ¿no? Entonces negar como darle esa parte. También tendríamos que la idea del centro y periferia, como mencionábamos aquí de los bárbaros, pero también los mitos religiosos a la física, desde los mitos religiosos que van contrarios a la naturaleza. Aquí, como decíamos, también teníamos otro elemento que ya hemos hablado en otros momentos, ¿verdad? Que estos mismos presocráticos que van ligados a la naturaleza principalmente, o a explicar cosas más de una explicación natural que una explicación de los dioses, ¿verdad? Tampoco hablábamos, ya lo mencionábamos, no hay una ética con el oprimido ni obviamente con el esclavo. También vamos a tener desde ahí cómo se va a originar los mitos greco, romano, cristianos céntricos, que también son parte del problema al presente. Así como tienen cosas buenas, también tienen sus cosas malas, ¿verdad? El mito edípico, que habíamos hablado en otro momento, y el mito abrahámico. O sea, esta parte de Edipo, se recordarán ustedes, esto lo menciona hasta cierta forma si lo tocamos al tema, como Freud va a hablar que hay un deseo hasta cierta forma, no necesariamente sexual genital, sino sexual en el sentido de un deseo amoroso, pero no pensando necesariamente en lo sexual, en el cual
los hijos varones van a buscar el ideal como una madre. O sea, a la madre no esa madre directamente la de Dios, sino que van a buscar una madre, una mujer que se parezca a su madre, ¿sí? Y las mujeres van a buscar un tipo que se parezca a su padre, ¿sí? Un tipo que si a veces el padre es alcohólico, el padre es violento, a veces se vuelve a repetir eso y las mujeres van a pensar que ese es el ideal del hombre y van a caer en ese mismo juego, vicio, etcétera, de creer que hombres maltratadores y por eso se sigue reproduciendo, etcétera. Entonces ese mito como tal es uno de los planteamientos que Freud planteaba, pero también ese ver al hijo como un rival, que también es en una forma de lo que se pudiera más o menos plantear en que esa visión de querer matar al hijo, o sea, es una cuestión que es ilógica. Al contrario, Abraham, en vez del mandato que se recordarán ustedes que tenían que hacer de dar en sacrificio, eso era normal, que se tenían que darle sacrificio a los dioses, lo más valioso, el hijo primogénito, que como mencionábamos. Entonces, en vez de matar a su hijo, Abraham lo ama y dice, no, yo qué cuenta voy a matarlo, pues, ¿sí? O sea, yo estaría cumpliendo una contradicción como tal. Entonces, se rebela contra la ley. Entonces, el mito ayuda a liberarse, pues, ¿sí? Que no necesariamente se tiene que cumplir una ley injusta, como dar en sacrificio al hijo, ¿no? Entonces es un tema interesante cómo va a desobedecer la ley y por ende para liberar, ¿verdad? O sea, la vida. Entonces también tiene una interpretación más fuera de los cánones como tales, ¿verdad? Ya habíamos hablado, el rescate de Grecia lo van a hacer estos mismos alemanes románticos que van a buscar esta forma. Los franceses, interesante porque ellos sí hacen un rescate de lo egipcio, y obviamente, entre comillas, rescate, pero recuerden ustedes que se roban los grandes obeliscos de Luxor, de varias ciudades de Egipto, y no digamos obviamente el saqueo que los ingleses han hecho en todo el mundo, de todas las piezas que pueden, todas las artes y demás, ¿verdad? Entonces es parte de otra lógica, pero en este caso decíamos que estos alemanes románticos que habíamos mencionado y que creo que tengo una foto ahí más abajo, Novartis, el mismo von Humboldt, el mismo Hegel, que son de el mismo Goethe, que van a hacer esa apología a esos griegos blancos. Eso que había mencionado acá del mito de las mujeres, ¿va? Así. Como en un momento el papel de las mujeres, es un chiste que cuenta Mafalda ahí, no sé si alcanzan a leerlo, mientras me tomo. No es vino, pero es Jamaica. Entonces, no sé si leyeron el chiste entonces, sí. Están los dibujos y Mafalda dice, claro, lo malo es que la mujer en vez de jugar un papel en la historia, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad. ¿Sí? Esto les había hablado yo en otro momento, que son cuestiones en que es un poquito difícil e interesante encontrar porque no siempre aparecen estas figuras. Estos uróburos, es una forma de mencionarlos, estas aparecen en casi todas las culturas. Por ejemplo, es mesoamericano. Una serpiente comiéndose la cola como símbolo de eternidad. Y lo aparecen en otros pueblos que también aparecen serpientes o dragones comiéndose a sí mismo, dando a entender el símbolo permanente de la historia, en el sentido también de que el rejuvenecimiento, si uno se va comiendo la cola y siempre parece, por eso cuando se creía que en el mito de como explicación, que estos principalmente los reptiles cambian de piel y vuelven a renacer, ¿va? Entonces es una forma también de la idea del renacimiento. Interesante que aparezca, como decíamos, en muchos pueblos. Les había hablado, y no sé si también en esta lo tengo, pero la lengua de fuera es estar sacando la exterioridad de uno y mostrando su exterioridad. O sea, está demostrando que no tiene cierta maldad, no tiene nada que ocultar, pero estaré mostrando la lengua, contrario a lo que, como se ha ido cambiando ese símbolo en otros, que tiene otros contextos en otros espacios. Pero aparece
¿se acuerdan ustedes? En el calendario de Huitzilopochtli aparece el calendario del sol con una forma de Dios sacando la lengua, que también aparece en las figuras desde los pueblos en la Polinesia, que es muy común también estas figuras, ¿verdad? Otro de los temas que quería que mencionáramos y que no se nos olvide, miren el año 1421, ya es el año en que los chinos dan la vuelta al mundo, ¿sí? Ya aparecen en los primeros mapas chinos, o sea, la cordillera de los Andes, las rocallosas, aparecen, aunque obviamente con sus errores, aparece Australia, aparece África, etcétera. O sea, miren, antes de que en 1492, entonces ya tenían los chinos, ya habían hecho varios viajes en principalmente cuatro grupos de marineros salen de China y van a dar la vuelta al mundo, ¿verdad? Y hacen hasta cierta forma estos mapas. Tienen interés, llegan a América y demás, pero como ven que no hay mucha producción comercial, no insisten mucho en América. Pero Menzies es uno de los que, si alguien lo quiere buscar, leer y demás, el año en que la China descubrió el mundo, ellos van a buscar principalmente, bueno, también Needham menciona cómo la ciencia, la China en Occidente, cómo ellos van a tener muchos inventos y que se los van a piratear, ¿sí? Hay desde las presas, máquinas, etcétera, de vapor, etcétera, que hacían los chinos, y por eso decíamos que era mentira que decir que ellos no utilizaban militarmente también la pólvora, etcétera, todos estos, y que en alguna medida nos lo pintan como que bueno, hubo varios plagios, ¿no? Entre esos está Leonardo da Vinci lo ponen como un gran héroe y demás, pero realmente él pirateaba a los chinos las patentes, la tecnología agrícolas, militares, etcétera. Y que el más famoso en este caso es que se recordarán ustedes que desde 1295 Marco Polo, antes que por supuesto que Leonardo, y por eso le sirve a él, va a echarse su colazo desde Europa hasta China y dar la vuelta y demás. O sea, esa parte de esos sus viajes para él en 4 años echa el gran recorrido, pero él no quiere reconocer que permanentemente de aquí, de Bagdad, salía caravanas cada mes que llegaban a Beijing, ¿verdad? O Pekín, que llegaban permanentemente y que no habían, para él no había nada de extraño, ¿no? Pero que para los blancos era un gran logro, ¿no? Pero de esa cuenta, después, si ustedes ven los años, van a intentar ellos permanentemente salir del cerco que les tenían los musulmanes para poder comerciar con la China, que era lo que a ellos les interesaba. Y después de eso, como decíamos, para eso van a hacer intentos también desde las cruzadas, etcétera, para salir de ese control y que pudiera ir a comerciar con el resto. Aquí están los viajes que mencionábamos, del 21 al 23, que van a ser, sí, son 2 años, que hay una historia donde un emperador chino que prácticamente había hecho 1000 de estos, una cantidad enorme de barcos. Miren el tamaño desde las carabelas, la de Vasco da Gama, que aproximadamente estábamos diciendo acá de 12.3 metros, 74 pies de largo, que eran relativamente pequeñas con estas que eran prácticamente de 120, etcétera, metros de largo, ¿sí? Que eran casi 1000 personas podían navegar en ello, ¿no? Entonces era una gran diferencia, la que hay que admitir que los portugueses desarrollaron un tipo de navegación en el cual al rotar las velas, inclinarlas, podían ir contra el viento, cosa que no podían estos, ¿no? Estos iban casi siempre haciendo viajes lo que llaman de cabotaje, ¿no? Que van principalmente en las orillas, ¿no? Pero en términos generales, y buscando las corrientes, en sí, aquí se aparecen los 4 grupos de viajeros y que van a hacer ese mapa mundial, que son de los que le van a llegar después a
a los marineros venecianos que los van a llegar a vender. Un mal mapa le llega a los hermanos Colón, y que con ese es el que logran hacer ellos su venta de la idea para poder ir a dar la vuelta al mundo y salirse de ese control que tenían los musulmanes. Y entonces, al dar la vuelta y saltárselos, era muy atractivo para los españoles. Esto normalmente no nos lo cuentan a nosotros, pero realmente la idea era esa: salir del Mediterráneo y por ende del control musulmán e irse a buscar otra ruta, ahí sí que para poder comercializar sin pasar por ello. ¿Sí? Entonces era... Este mapa es interesante. Hay varios, hay algunos que después lo vamos a ver, como en 90 días prácticamente los musulmanes entran a la península y tienen el control, porque la gente realmente no se opone, o sea, no fue una conquista fuerte, directamente militar. Aquí sí hubo un poquito de problema en la parte de los vascos, ¿no? Porque aquí, recuerden ustedes, si conocen un poquito de la geografía española, aquí hay cadenas montañosas que impiden hasta cierta forma llegar prácticamente y controlarlo. De igual manera, ya llegar en Francia, estuvieron a 90 kilómetros de llegar a París, y que realmente los musulmanes por el frío ya no se animaron porque pudieron haber llegado más. Entonces, esto es lo que llamamos al-Andalus, ¿verdad? Esta parte, ven ustedes los califatos y emiratos que se van a disputar este control. En este caso, ven ustedes por cada año. Por eso decíamos que los españoles prácticamente no vivieron un feudalismo, sino, como mencionábamos, ellos habían tenido vivir en un clásico permanente, o sea, una forma de decir todos los inventos, aunque principalmente en el sur, que fueron donde más tuvieron más control y más riquezas, de cierta forma, en lo administrativo, en las calidades de la ciencia, la matemática, la física, etcétera. Todas estas formas que fueron aprendiendo después los cristianos para poderse liberar de los musulmanes hasta su expulsión, ¿verdad? Y que fue, como ustedes recordarán, en enero de 1492, el 2 de enero ya hacen la firma, y que por ende, como estábamos hablando, las prácticas de represión que van a aplicar contra los musulmanes que se quedaron en algunos espacios, las van a aquí las inician y las van a ejercitar en América, ¿verdad? Pero en este caso, en Córdoba, tenemos dos grandes, o sea, Averroes, Ibn Rushdi, o Averroes, como se le traduce, o sea, el gran matemático, filósofo, astrónomo, etcétera, Averroes. Y otro que era judío, en este caso Maimónides, que Maimónides, ven ustedes en los años, él es judío, que después se vuelve experto en interpretación cabalística, va a escribir viviendo en España, y va a escribir en árabe, o sea, él, para poderse dar a entender, ¿verdad? Entonces es un tema interesante. Él tiene una frase muy bella y que se parece un poco a la de Confucio, pero que también dice: ayuda de tal manera al otro que nunca más te vuelva a pedir ayuda, que nunca más te vuelva a necesitar, ¿verdad? Y esa es una forma del desarrollo, que es un tema para desarrollo muy interesante, porque no está diciendo que hay que darle una bolsa solidaria, una bolsa segura, o como le quieran llamar, unas remesas condicionadas que no le van a sacar de pobre. O sea, si fuera decirle, bueno, te vamos a dar al menos en vez de darte 4 años, una bolsa de 100, 200 quetzales, mejor te la damos en junto, pero con la obligación intensiva de que tengas que mejorar en estos y estos campos. O sea, mismos campesinos que manejen las técnicas les tendrían que estar formando en técnicas de aprovechamiento de mejor la tierra, hábitos de higiene, hábitos de cómo cocinar, etcétera, para que durante esos meses intensivos lo puedan realizar. Pero además de eso, para no crear hasta cierta forma una forma de dependencia o clientelismo, estas personas
al menos ese dinero que perdón. No, espérate, me rodilla. No, espérate, me rodilla, espérate. No, guapa, no se da la tuya. No, me rodilla, vos. Ahora tu micrófono. ¿Qué estarían haciendo eso de dándose rodillas? Por favor. Sí, da la imaginación, ¿va? Un viernes. Volvamos. Entonces decíamos, ya se me fue el video, ustedes, esa amidad ya es otro caso. Va. Entonces decíamos, ese sentido de ayudar al otro, hasta no solo enseñarle a pescar, ¿va? Como decía en este caso Confucio, o sea, más que regalar un pez hay que enseñarle a pescar a la gente, sí. Al principio hay que darle ayuda, pero después de eso tratar de que la gente ya no necesite, que es lo que estaríamos diciendo, como Maimónides lo está diciendo de otra manera, que ya nunca más lo necesitaba, y yo aplicándolo esta parte, como diríamos, en Guatemala, que en vez de dárselo en 4 años, se los pudieran dar en 10 meses, por decir, más dinero en menor tiempo, un curso intensivo, y que a la vez, para no crear esa misma dependencia y que se acabara la plata, la obligación del que recibió esa beca, esa formación propiamente, es reproducirla a 2 personas más. En el momento en que ya pueda salir de la pobreza y hacerse autónomo y hacer más eficiente en su producción, etcétera, de como crianza de gallinas, siembras hasta cierta forma más ecológicas, como aprovechar los gases de lo que uno va produciendo en sus desagües de desecho, cómo puede producir gas y puede producir, por ende, energía, en este caso para quemar, etcétera, para cocinar, etcétera. Y por supuesto higiene, etcétera. Estas formas, él estaría obligado después a enseñárselo a dos familias más, con lo cual ahí sí estaríamos produciendo un cambio, un desarrollo, ¿no? Solo utilizando, como estábamos mencionando al principio, de esta frase de Maimónides. Y Averroes, por supuesto, que tiene reflexiones muy profundas, como en este caso, como estábamos hablando, tanto desde la ética, tanto de sus experimentos, de la medicina, etcétera. De ahí tenemos, bueno, aquí es un gran salto de otros pensadores que no son conocidos muchos. Está Frantz Fanon, él inicia un movimiento de descolonización de África principalmente, aunque él es del Caribe francés. Él va a llegar hasta a apoyar las luchas de Argelia, las luchas de otros países desde el colonialismo francés a independizarse. Entonces él plantea lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? En algún momento mencionamos la línea del ser y del no ser. Entonces para él hay seres de segunda, en este caso, que no llegan a ser seres humanos como tal, pero que dan pie, como estábamos mencionando. Él vive relativamente, muere joven, pero unos planteamientos muy interesantes, como habla de las máscaras blancas, ese colonialismo mental, como la gente misma puede tener un rostro negro, pero pensando una máscara negra, pero realmente es blanco por dentro. Es casi como nos quedaría esa figura de medio graciosa, cuando se han oído ustedes que por ejemplo, cuando un moreno afroestadounidense piensa como blanco, ¿cómo le dicen? Se lo decían a Obama. ¿Piensa como negro, creo? Sí, pero tenía una forma despectiva, no tan despectiva, sino que es un medio chiste, ¿no? Es igual que cuando hay un asiático que piensa como blanco, en los chistes de coloniales o así, como decirlo. Es como decir que un guatemalteco sigue pensando como en este caso, como que fuera rico, una forma de alienación. Cuando le decían a Obama, le decían Oreo, ¿sí? Porque era negro por fuera, pero blanco por dentro, ¿sí? Por una forma de decir que seguía con la misma explotación y las mismas condiciones, que no cambió el sistema. Y para los asiáticos, muchas veces, algunos principalmente que reproducen también esa misma opresión tanto en Japón, en Corea del Sur, etcétera, les dicen, o en Estados Unidos les dicen bananas, ¿no? Porque son amarillos por fuera y blancos por dentro. Entonces es una forma de medio graciosa de decir cómo hay gente, lo que estaba diciendo, que pueden haber máscaras, y
pero realmente que la gente en un momento las apariencias, ¿no? Bueno, varios intelectuales teorizaron desde la negación propia que nacía, eso lo había puesto hace rato. Bueno, hay Meses Aire y otros que también entran en esta crítica desde la poesía y desde otros elementos a cuestionar este colonialismo mental, ¿verdad? ¿En qué categorías identitarias eres ser? ¿Y en qué categorías identitarias eres no ser? O sea, cuando eres opresor y cuando eres oprimido. Reflexiona y expone. Esto lo vimos en alguna medida con aquella gráfica, ¿va? Cuando hacíamos ese ejercicio de recordar que a veces nosotros podemos haber sido víctimas, pero a veces somos victimarios, ¿va? Entonces, a veces estas cuestiones de ser, de reproducir, y muchas veces la gente no toma conciencia de que, por ejemplo, para estas elecciones hay gente que va a buscar otra vez gente que es parte de la represión, y lamentablemente Guatemala estamos en un retroceso enorme, que no aprovechamos ese 2015 para limpiar el Estado como tal, y estamos a punto de ponernos, volver la dictadura, ¿no? O sea, incluso algunos amigos, precisamente hablábamos hace poco, que están pensando dónde exiliarse, ¿no? Porque como van las cosas, pareciera que esos temores están presentes, ¿verdad? Entonces es otro tema, ¿no? Entonces, tenemos que apurarnos un poquito. Algunas reflexiones. La idea de nuestro americanos no es, la habíamos hablado la vez pasada, no estamos hablando de la América que nos imponen, sino cómo nosotros nos estamos identificando, que va a incluir a los pueblos originarios que no son, como mencionábamos, no están incluidos. Cuando mencionamos latinoamericanos, ese planteamiento de latino no incluye a los pueblos originarios ni a los afro. Entonces, cuando José Martí utiliza la palabra nuestroamericanos, se está poniendo de moda principalmente en países del sur, pero principalmente los que están en países progresistas están utilizando este término. Chávez decía, en vez de proletarios, cuando decían ustedes están como copiando el comunismo, ¿no? Y son proletarios, no, él dice, nosotros somos pobretarios, dice, ¿sí? Desde los pobres como tal es querer cambiarlo, cambiar la condición opresiva y poética de las condiciones en las que están los pobres, ¿no? Es la misma lógica que obviamente lleva a Marx desde adolescente y de la edad casi de ustedes, de estar reflexionando cuál realmente el problema, por qué si la gente está creando la riqueza, los pobres siguen siendo pobres. Entonces, hacer una crítica a todo el sistema era parte de su lógica, ¿no? Y que también, sin conocerlo, por supuesto, va a venir Zapata, Emiliano Zapata en México, y él va a plantear los pobres primero, que va a repetir, AMLO lo está repitiendo en sus discursos, ¿sí? Entonces es un tema interesante que por ética, ¿verdad? Sí, debiéramos plantear. Y por supuesto no digamos el fundador del cristianismo, que va a hacer permanentemente esta lucha contra las opresiones a los pobres, ¿verdad? No desde la otredad de víctima permanente, solo un momento para la conciencia y cambio. Sí, se debe aceptar, y esa es la parte, el primer proceso del cambio es aceptar por un momento, verse uno a sí mismo en la sensación de opresión, pero negar esa negación. O sea, cuando uno está negando a lo que lo está negando a sí mismo, eso se vuelve negación se vuelve positivo. Es una forma de decir, cuando el esclavo niega, o sea, se opone a ser esclavo, o sea, ahí es donde empieza también el proceso de liberación, ¿no? ¿Sí? Entonces dicen, no, yo no o una compañera que ha sido una opresión permanente, que es la regla general, o sea, pero que también pasa en muy pequeños casos, que hombres también son maltratados, pero una mujer, que es la regla general, que en una relación es maltratada, en un momento toma la conciencia y dice, no, yo no me merezco, por dignidad no me merezco esto. ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza a negar esa negación que se le hace de ser, y eso obviamente es parte de reafirmarse como ser humano, y es la obligación del oprimido liberarse, ¿sí? No se vale no hacerlo. Por eso es que hasta la parte de la violencia también es un tema interesante, porque el esclavo no va a romper las cadenas de una forma fácil, ¿sí? Si es necesario, es un recurso, no es el primer recurso usar la violencia, es el último recurso, pero no hay que negar que el ser humano puede utilizar eso, ¿sí?
Ese sería, como se llama, un caso extremo, llegar a eso, pero en algunos casos es necesario. O sea, romper las cadenas es la obligación que tiene el esclavo como tal. ¿Alguien iba a opinar o fue que sonó por otra cosa? No. El lugar de enunciación es situarse en el lugar del pobre y desde ahí un diagnóstico de las patologías del Estado, desde la negatividad y pensar esa negatividad es desarmar al sistema. ¿Quién dijo esto? Perdón, no sé si estoy mal, pero creo que fue Luther King, ¿no? No, pero yo se los dije en otro momento que les tocaba en la historia y plantearse que volverse la conciencia, o sea, ser el pensamiento crítico. ¿Se acuerdan cuando dijimos crítica y analítica? Hablamos de alguien de los primeros que hacían esto, ¿no? Si quieren ser muy específicos para una pregunta muy cerrada y que no se las voy a preguntar, es Cohen. Cohen es el que plantea esto, de quienes hacían este planteamiento desde la crítica. O sea, entonces el pensamiento permanentemente crítico no solo es un discurso contestatario contra el sistema, sino es ponerse en el lugar del pobre y desde ahí hacer el diagnóstico de las patologías del Estado. ¿A quién se referiría en este caso Cohen? ¿No recuerdan? Lo mencioné. Uy, no había ninguno. ¿Quiénes hacían esto y les iba mal en la historia? Cri. ¿No se acuerdan? Los profetas, ¿sí? Los profetas de Israel eran los que tenían el método de criticar al sistema poniéndose en el lugar del pobre, del afectado, del más oprimido en este caso, desde ahí van a ver la patología con la que los gobernantes, en este caso el Estado, podríamos decir, negaba al otro. Entonces, les decían permanentemente, mira, la estás fregando en el sentido a los gobernantes, y los gobernantes algunas veces hacían caso y otras veces los perseguían, los decapitaban, los andaban persiguiendo, porque ellos eran la conciencia moral del pueblo, ¿no? Y ese es el fundamento de la filosofía de la liberación, ¿verdad? Primero que hay filosofía que oprime, entonces la filosofía debería de ayudar a liberarse. Por eso es que se llama filosofía de la liberación, ¿no? Ahí, bueno, ¿alguien quisiera leernos esto? Gracias. Completo, licenciado. Sí, gracias. Licenciado usted. Gracias. Nadie describió también el machismo como Freud. Dispara y enciende la polémica. Freud dice que la sexualidad es por naturaleza masculina. El mundo machista es constituido por un ego fálico y en ese mundo la mujer se descubre castrada. La mujer no es falo y por tanto no es. Como empieza la filosofía de la liberación. Me tengo que situar en la mujer que guarda exterioridad de ese machismo. La mujer es la positividad en su mundo que se defiende desde ella y entonces se opone a la castración y al sistema y crea uno nuevo. Esos acuerdos feministas están en contra de los machistas y entonces ahora surgen dos acuerdos. El primero se descubre por primera vez como un consenso dominador y el segundo ahora es un consenso crítico. Eso es filosofía de la liberación. ¿Se entiende? Sí. Sí. Que está negando esa negación y reafirma como tal que hay que crear un mundo nuevo. O sea, entonces, pero no son solo las mujeres, o sea, de igual manera tocaría para las poblaciones indígenas o poblaciones originarias y por ende también los obreros como tal que son negados y por supuesto, como estábamos mencionando, entonces incluye la opresión de género, de clase, étnica, y hay otros tipos de opresión, o sea, como también a las mismas juventudes en alguna medida son oprimidas, como obviamente los pueblos
bueno, más que los pueblos estaríamos diciendo, los bloques social de oprimidos que se van a juntar, incluyendo por supuesto todas las diversidades, el otro oprimido que es el planeta, el sistema vida como tal, ¿verdad? Que también hay que liberarlo, ¿no? Entonces son temas de otras perspectivas desde la liberación, ¿verdad? Hay que criticar también, obviamente, este señor que se llama Thomas Hobbes. Él es un clásico y es uno de los fundadores de un tipo de política, pero una política de dominación, ¿verdad? Él es el que habla principalmente este tema de Homus lupus homini, ¿verdad? El hombre es el lobo del hombre. Aquí en el chiste ese del banquero del hombre, por decir una forma de opresión, ¿no? Pero ya habíamos discutido sobre que los seres humanos, dependiendo cómo los percibamos, vamos a plantear si realmente en una sociedad capitalista sí uno oprime al otro, pero realmente no es la tendencia, primero porque los humanos, como habíamos mencionado, van a buscar el bien de todos, ¿no? Aquí en esta yo les hablo notas varias sobre, entre otras, de algunos autores, unas de Lula, algunos videos, otros sobre comunicación, sobre la modernidad, uno que se llama San Pedro, es un pensador español. Estos de Reigadas sí nos van a servir estos dos para el otro capítulo, estos sí van más obligados. Estos en algún momento son más culturales, pero este creo que sí es uno de los que, porque hay varios de Pedro Reigadas que sí vamos a utilizar en el segundo, después del parcial. ¿Dudas, comentarios? No. Yo les había sugerido también El banquete de Platón, el film subtitulado, que ya lo habíamos visto. Si no, híjole, nos quedan unos cuantos minutos, vamos a picarle un poquito. La modernidad y el consumo, la lógica y el consumo capitalista, hemos hablado criticando eso, que permanentemente la gente es si consume, si la gente es si tiene, es una tendencia que siempre se ha manejado, al menos en nuestras vidas, ¿no? La idea de la obsolescencia programada, que ustedes me imagino que ya lo conocen, que es que cada producto tiene una vida útil programada, y que obviamente es importante para el sistema capitalista que las cosas duren poco para que la gente vuelva a comprarlas. Es un acuerdo entre ladrones, diríamos, que buscan acuerdos para que, por ejemplo, la gente, imagínense que las bombillas fueran como para unos, 20 años, o sea, se acaba el negocio porque solo una vez compraría la gente. Y la gracia de ellos es que duren entre 5,000 a 10,000 horas para que la gente vuelva a comprar otra. Entonces, hacer materiales gachos para que la gente vuelva a comprar. Los carros que duren 20 años aproximadamente y que después la gente tenga que cambiar, pudiendo hacer carros que fueran mucho más durables y que obviamente pudieran haber funcionado con más tiempo, pero que sean el negocio de los repuestos, el negocio de cambiarlos, etcétera, es parte del sistema capitalista. Es importante más que el ser, es el tener, ¿va? Y para poder ser, hay que tener. Es la lógica que se maneja en este mundo capitalista, ¿no? La lógica del deseo como consumo. Sí, antes la gente, hay varios pensadores que plantean esto, ¿no? La gente tenía una relación con su trabajo, con su estado, con su sociedad, ¿verdad? Con su modo de producción. Y se sentía hasta cierta forma, al principio de los finales de los 800 y principios de los 900, en base al consumo la gente se identificaba qué marcas consume, qué cosas, pero que después va a cambiar que en el sistema que no es importante tanto el tener el consumo, sino es en el deseo, ¿sí? Ahora ya no es importante lo que consume la gente, sino lo que desea, ya que no puede alcanzarlo, pero por lo menos los tenemos conquistados deseando las mismas cosas que produce el mercado. También la idea de que no importa el consumo, lo que importa el consumo es ahora, el futuro no existe. Entonces, si mencionábamos para el sistema capitalista, si este bosque me va a servir a hoy, no me interesa el futuro y si es ecológico o no. O sea, para mí es la plata y yo la voy a usar para vender la leña o para producir papel, etcétera. Lo hago ahorita y no me importa el futuro, ¿sí? Esta es parte de esa misma lógica. De igual manera que mencionábamos la vez pasada, poner en plástico
que obviamente para el sistema es importante, pero los plásticos, en vez de hacerlos de un plástico que fuera degradable, no les importa porque fuera más caro. Entonces hay que hacerlo con el plástico más gacho y me vale. ¿Va? Lo importante es que pueda yo ganarle a la competencia y que si se destruye el mundo, no me importa. O sea, lo que necesito es el dinero aquí y ahora. E igual mencioné esto de las computadoras, de los celulares, o sea, la gente, yo les preguntaba, cuando tengo más tiempo les pregunto, ¿cuántos celulares llevan ustedes en su vida? Y una cantidad enorme que pudieran simplemente obligarlos, ahí sí que por eso la política es importante y el Estado como tal, así como en algunos pueblos obligarles a quitar el plástico, también en otros casos en los cuales se plantea, por ejemplo, que obligarles a que fueran compatibles, eso fue un gran logro, ¿no? O sea, que muchos para tomar la energía, el transformador tuvieran estándar. Eso cuesta, pero se pueden obligar, por supuesto, y que, por ejemplo, que se pudieran cambiar ciertos chips, que se pudieran cambiar ciertas partes y no necesariamente estar permanentemente tirando y destruyendo el medio ambiente, sacando más de las minas, etcétera, para poder esas tierras raras, etcétera, para poder construir nuevo y que la gente siga consumiendo. Entonces, decíamos, los mitos también, el cambio climático siempre ha existido. ¿Para qué? En este caso, siempre ha existido calor, olas y el cambio como tal, entonces no nos preocupamos de eso. Ahora sí ya vemos que sí es real. Ahora ya son pocos los que lo niegan, pero es parte del discurso que se tenía. El planeta es para usarlo, todo tiene precio, las personas tienen precio, todo es usable, nadie es indispensable, etcétera. Grupos dominantes y dominados siempre han habido, etcétera. Los alternos y subalternos es una lógica también. La idea de la posmodernidad y transmodernidad aparece en el texto de Dussel. Es bueno que ustedes conozcan un poquito sobre eso, que las busquen, que las googleen, aunque en alguna medida breve sí tenemos que conocer. La posmodernidad es una crítica a la modernidad occidental, pero que se hace siempre desde ellos mismos y no se ponen del lado de los oprimidos en el resto del mundo, sino que se hace esta posmodernidad desde Estados Unidos y Europa, y que van a criticar algunos aspectos, pero como decimos, no es una crítica radical, sino es una crítica superficial, que ya no hay relatos, que cada quien puede ser su propio Dios, y entre algunas cosas hace esos planteamientos de la modernidad. Pero la transmodernidad, como la plantea Dussel, es que vamos a aceptar de la modernidad y de igual de Europa algunos elementos que nos interesan, pero vamos a superarlos en ese sentido de que no nos vamos a quedar solo ahí, ¿verdad? O sea, hay que dialogar con esa modernidad. Sí, nadie está diciendo que nos vamos a volver a regresar a taparrabos y vivir semidesnudos en el bosque, ¿verdad? No están planteándose eso. Todos quisiéramos, hasta cierta forma, no vamos a renunciar, obviamente, a la electricidad, pero sí, sin llegar al tema del consumismo como tal. Entonces, es dialogar con lo premoderno, lo posmoderno, en una nueva lógica transmoderna, ¿no? Entonces, es una nueva etapa para la humanidad. Eso es al menos parte de lo que plantea Dussel, ¿no? Y de igual manera, en esa transmodernidad implica el diálogo, como dice en el documento. Algunas implicaciones del colonialismo que todavía tenemos, algunos mentales, como lo decían, los indios no tienen alma, y como lo tanto son animales y hay que de cierta forma no importa, y aunque tuvieran alma no importa, porque si los torturamos, hay una inquisición, los quemamos vivos, etcétera, el cuerpo, el alma, si la existe, fuera bueno, pero le estamos haciendo un bien sacándola de ese recipiente pecador que tiene. Bueno, la mujer es inferior, pero sí es superior si es blanca. Obviamente para los españoles una mujer blanca vale más que un indígena varón. Obviamente la mujer es superior, ¿sí? Entonces estas castas y demás que en algún momento se dan, yo creo tengo otras gráficas más adelante, pero no, en este no. Me debo muchas. Voy a ir un poquito más rápido. Una de las formas de negarse es salirse, occidentalizarse, desarrollarse, entrar al capitalismo,
negarse, tratar de entrar, como decíamos, muchas veces hasta los movimientos, digamos, cuando compañeros homosexuales que quieren, critican al sistema porque los ha excluido y lo que plantean ellos es, déjennos casarnos, ¿sí? Como entrar al sistema como tal, acéptennos, ¿sí? O sea, en vez de querer cambiar como tal lo incorrecto, acéptennos, es lo que están en su lucha, ¿no? Entonces, igual algunas compañeras, algunos movimientos feministas que solo buscan reivindicaciones para entrar y no querer cambiar el sistema. La patria del creo es importante que se echen una revisada si no los han leído, pero más que la patria del creo, que tiene varios errores, a mí me gusta más el planteamiento de Carlos Guzmán Bockler versus el de Severo. Hay una crítica que tal vez más adelante, si hay tiempo, pudiéramos hablar en otro momento. Hay una modernidad y consumo, la lógica del consumo capitalista, ya habíamos hablado de esto está repetido. Sí, perdón. Uno de los críticos famosos, en este caso Aníbal Quijano, peruano, él habla de la colonialidad del poder, el eurocentrismo y América Latina. Él nació en el 30 y murió creo que hace como unos 4 o 5 años, si alguien lo quiere googlear después. Pero pirateó hasta cierta forma muchos planteamientos y se vaciló un montón de gente, pero lo único que él acuñó es el término colonialidad de poder, pero básicamente algunos marxistas, ellos mismos decían marxistas negros o comunistas negros de Estados Unidos principalmente, que fueron a aprenderlo en la Segunda Internacional que se dio en Rusia. Ahí vieron la parte de la crítica a la colonial y empezaron a teorizar sobre ello, y lo tradujo y demás, y se puso como que fuera de él. Entonces es una cuestión que en este caso es penoso, pero existe. Aquí está Dussel con Noam Chomsky, están jóvenes, algo jóvenes todavía los dos, ¿va? Ahora sí están un poquito más grandes, esto tendrá como unos 30 años tal vez la foto. Boaventura de Sousa Santos es otro clásico que tal vez si nos da tiempo vamos a ver un poco de él. Él es coimbrense. Recuerden ustedes que la Sorbona de París y Salamanca, estas tres eran de las universidades que formaban la élite a nivel europeo y que venían hasta cierta forma a América, principalmente en este caso la de Coimbra y la de Salamanca, que eran con lo que se formaron los colonialistas que hemos conocido, ¿verdad? Walter Minolo es argentino, pero en Estados Unidos él ha hecho algunas críticas de coloniales. Silvia Rivera Cusicanqui, de boliviana, que ha trabajado obviamente críticas y discursos de coloniales, aunque tiene algunas posturas un poquito que no estoy de todo de acuerdo. Otro día hablamos de ella, pero es una referente como tal. Y Santiago Castro Gómez, que también en alguna medida tiene otras críticas a Dussel y a lo de colonial, pero sigue siendo un pensador latinoamericano importante también. Sí, ha venido a Guatemala y ha hecho algunas conferencias. Ramón Grossfogel sigue con Morena, ha apoyado también a MLP en Guatemala, eso hasta hace poquito, aunque queríamos que viniera desde antes, pero bueno, es otro tema. Él es puertorriqueño de familia judía alemana, que trabaja en Estados Unidos, pero él protege, hasta cierta manera, defiende mucho del Islam, ¿verdad? O sea, está en contra de esa islamofobia, que es parte de eso. Entonces es un tema interesante, es muy bueno, sí. Ahora, ya habíamos hablado de Aimé Césaire, poeta, en este caso, que va desde las Antillas también a cuestionarlo como tal. Ya habíamos hablado también otra vez, y lo repetí. Esta Claudia Jones es para corregirle a los compañeros, esta es de Trinidad y Tobago, es la primera, antes que esta, ¿cómo se llama Kimberly Crenshaw, que es la que le acuñan el de la interseccionalidad del poder. Ella es la que primero plantea, como en 1920 más o menos, 20-25, ella aplica como la opresión de clase junto con la de género y la étnica, esa triple opresión. Entonces es una referente por tal, pero que ni las mismas compañeras le reconocen por haber sido de un país, en este caso de una islita del Caribe, como es Trinidad y Tobago, pero sí es Claudia Jones
la que planteaba primero. De ahí hay otros latinoamericanos muy buenos, en este caso está Marx, Engels, Lenin y Mariátegui. Mariátegui trata de hacer un socialismo más aplicado a Latinoamérica, y que los mismos de Stalin mandan a reprimirle, a quitarle el partido que él funda, porque él decía, en vez del proletario, en vez de los obreros, el indígena es el que debe de hacer el cambio del paradigma, del modelo. Aquí lo ponen como fueran los Beatles, aquí hay unos conceptos sobre colonialidad del poder, es importante verlos como tal. Allá habíamos hablado sobre esto. Aquí tal vez lo novedoso es esta palabrita. Was es white, anglosajón, presbiteriano, y que es parte de lo que la élite, que hasta cierta forma pudiéramos decir que domina el mundo, aunque aquí tendríamos que agregarle judíos, ¿verdad? Parte de eso en Estados Unidos, al menos, desde los WASP. Colonialidad del ser, ya lo habíamos hablado. Hay otros pensadores que es importante que ustedes conozcan, que busquen. Si nos da tiempo, vamos a ver a Leonardo Boff. Coronel Lander, Moreiras, igual son un poquito más secundarios, pero existen, pues es la parte que nos teníamos que mencionar. Leonardo Boff, como tal, ha venido a Guatemala, he tenido la oportunidad de hablar con él también, es muy bueno. Era ex sacerdote, él es de la teología de la liberación y después se pasó a la ecología de la liberación. Hablamos después otra vez. Uno de los argumentos, ya me lo voy a terminar, perdón que me robe unos minutos. Boaventura plantea 5, en este caso, pueblos que han dominado, principalmente hombres, alemanes, ingleses, franceses, españoles. Habla de la lógica del genocidio, que era la exterminación de un pueblo, intento de exterminación, pero que también está a la hora de destruirle sus conocimientos, los epistemicidios, o sea, la quema de las bibliotecas de Granada, igual que las que existieron acá, los quema de códices, etcétera. Estos son destrucción de este conocimiento, entonces le llama epistemicidio. También habla de cómo la lógica racismo, sexismo, epistemológico, que lo habla Grossfogel, el robo y destrucción del conocimiento, que lo habíamos mencionado, hay opresiones de clase, de género, etcétera, que habíamos hablado. Hay una frase muy famosa que es más fácil imaginar el fin del mundo que ver el fin del capitalismo, ¿verdad? Ese es un tema interesante. Esto también lo menciona Boaventura, como hay 4 genocidios. Esta es una pregunta muy importante. En el Al-Andalus, o sea, las matanzas hacia árabes, judíos, la quema de la biblioteca, como decíamos, de Córdoba y Granada, los encomenderos, nuevos cristianos, ladinos, colonialismo de la población, en Alhambra, la planificación de Colón, antes de Descartes, debate filosófico entre las Casas y Sepúlveda, es uno de los primeros momentos. Otro genocidio es el número 2, la quema de esos códices que, como estábamos mencionando, epistemicidios, genocidios. Cortés llama mezquitas a los templos aztecas, a millones de personas muertas, 3 millones de mujeres quemadas por brujas, ese poder político del conocimiento. O sea, segundo, en este caso de epistemicidio también, o sea, aparte de los conocimientos, es la quema de esas mismas mujeres que también eran conocimiento como tal. Como decíamos, una destrucción en Europa y en América de una cantidad enorme de mujeres. Por eso mismo, una mujer inteligente que, como decíamos antes, se vuelve bruja para el machismo, no acepta que una mujer sea más inteligente, y era una forma de burlarse, etcétera, de ellas, aunque recordemos que también ellas van a experimentar, como les privan entrar al mundo de la medicina, y etcétera, ellas van a buscar, como hasta cierta forma, sus propias escuelas, sus propias formas de encontrar conocimiento, etcétera. Entonces, aquí faltarían, entonces diríamos, estarían, solo para aclararlo, ¿no? De estos está la esclavitud de estos mismos, de los africanos y de los americanos, ¿no? O sea, ese es otro de las formas de los epistemicidios que se hicieron, ¿verdad? Genocidios, epistemicidios, esa destrucción primero a estos pueblos, la destrucción de ese conocimiento, destrucción de las mujeres, la esclavización de africanos y americanos, que es otro de los elementos también que tendríamos que incluir, ¿sí? De ahí hay algunos conceptos sobre colonialidad del poder.
razas inferiores, la cuestión de la modernidad, esto no me da tiempo de leerlo, y aquí hay algunas citas de Quijano. En resumen, y con esto terminamos, la modernidad capitalista occidental es una de las más difíciles de deconstruir o de desaprender o destruir. Las luchas no son solo de clase, también es de género, hay étnicas, epistémicas, en este caso de conocimiento, y hay otras opresiones. ¿Dudas, comentarios? Ya básicamente después les queda a ustedes hacer la lectura del documento de Dussel también que nos hizo falta. Abran sus cámaras, por favor. Y mientras las abren, me cuentan si hay algunas dudas. ¿No hay preguntas? Qué bueno. O todo se entendió o nada se entendió. Todo claro, Lick, usted sabe. Ah, bueno. Bueno, pues yo me quedo, si con alguien se quieren todavía, pasen buena noche. ¿Qué? Id y no pequéis más. Y si alguno queréis quedaros para platicar un poquito, recuerden hasta la página 100, se me había olvidado decirles, ¿verdad? Sí, también estamos en el libro. Si hay alguna pregunta. Disculpe, los temas del examen serían el documento de Dussel que nos compartió, el libro y ¿qué otro? El de la conferencia de Darío Stanraiver, la de los presocráticos que les subí hoy, la de esta presentación que acabo de hacer, que también se las puse están en Facebook. También las puse en la plataforma. El problema en la plataforma es que no me deja poner algunos otros documentos porque el tamaño. Entonces no les pude poner de nuevo el de Dussel, esa lectura, pero esa ya ustedes ya la vieron, ya la tienen. Y sería, por supuesto, el de las hasta la página 100 de este. ¿Otras dudas, comentarios? Ok, muchas gracias, licenciado. ¿Ese sería el de Dussel? ¿Cuál? ¿El que nos mostró? No, el de Dussel es el... El que está en Facebook. En el de Facebook creo que... Sí, porque en el otro no... Voy a volver a presentar solo para un breve segundos. Ahí, para que veamos. Es el documento donde está de la UNAM, donde él está planteando una conferencia que dio ¿en qué? En Corea. Este es algo antiguo, pero ha variado, este es del 2009. Ha variado algunas de sus ideas, pero básicamente nos sirve de referencia a qué pensaba él sobre estos temas. La nueva edad de la historia de la filosofía. Aquí habla. Hay unos temas muy interesantes, les decía desde la vez pasada. Léanlo a fondo un par de veces. Tomen notas. Hagan comentarios sobre esa. Está como dijimos, está el de Darío Stanraiver, está el de la presentación de lo que vimos. Y vamos a ver. El de Darío Stanraiver está... Bueno, una de las tantas. Él tiene un montón, pero... Gracias, licenciado. Bueno. Y ¿qué nos faltó? Lo de las presentaciones y lo de les acabo de poner la de... ¿Cómo se llama este? La de los presocráticos. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Bueno. Entonces, estudiado. Como las preguntas ven es simple, bueno, les adelanto, o sea, van a ser con libro abierto, obviamente, entonces tienen que saber ustedes dónde está cada cosa, pero el problema de eso es que hay un tiempo límite, entonces tienen que picarle para saber exactamente dónde están las preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estudien y hagan ese resumen, ¿no? Bien, ¿hay dudas, comentarios de algo? Si no, nos vemos el martes. No. Lick, yo le quiero hablar, pero ahí me espera. Órale.